Innovar con B de Bar. El podcast de Spitec, el parque científico y tecnológico de la Universidad Jaume I, con Juan Antonio Bertolín. Innovar con B de Bar es una iniciativa que podríamos denominar como la taberna de la innovación, donde a través de conversaciones informales vamos a compartir las tendencias en tecnología, en innovación, en lo último que está surgiendo ahora en el mercado. Innovar con B de Bar es el podcast nuevo de Spitec, del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I, de aquí de Castellón, y nuestra intención es compartir ese rato con vosotros y con gente experta en los temas que vamos a tratar. Hoy nos acompañan Jorge Fuentes Herrero, el jefe de Departamento Técnico de Información y Sistemas de Operaciones de FACSA. Muchas gracias, Jorge, por compartir este rato con nosotros. Y Sergio Chiva, que es el director de la Cátedra FACSA de Innovación en el Ciclo Integral del Agua de la Universidad Jaume I. Muchas gracias, Sergio. Y últimamente se ha hablado mucho de temas relacionados con temas de inteligencia artificial. Ahora es un trending topic, es un hype. Incluso hace poquito, desde Spitec, publicamos el primer informe Prisma y hablamos de inteligencia artificial aplicada al agua. Y de hecho vosotros organizasteis una conferencia también vinculada a inteligencia artificial aplicada. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial al agua, ¿no? ¿De qué manera, cómo podemos entender eso, ¿no? A ver, tienes razón que hoy por hoy inteligencia artificial es, ¿no? Como has dicho tú, trending topic, ¿no? Parece que todo sea inteligencia artificial, ¿no? Pero inteligencia artificial es una herramienta más de las que tenemos para gestionar la información y para gestionar los procesos. Entonces, la inteligencia artificial nos va muy bien cuando tenemos sistemas muy complejos, difíciles de predecir, caóticos. En esa parte la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo a tomar decisiones, a planificar. El agua no deja de ser ese proceso porque muchas de las tecnologías que utilizamos con el agua tienen una base muy basada en la naturaleza, es decir, donde cambios climáticos, cambios estacionales, cambios incluso en la forma de consumir hacen que muchas veces eso sea impredecible. Por tanto, el encontrar esos patrones, esas tendencias, incluso el ayudarnos a adaptarnos a ciertos matices que a lo mejor ahora no estamos viendo, yo creo que es una buena herramienta para nosotros. Y en el agua puede cumplir una gran función como herramienta de decisión o de apoyo a los técnicos que manejan este tipo de sistemas. Y el agua ahora ya se está empezando, ya es un medio escaso, ¿no? Un recurso escaso, mejor dicho. Jorge, vosotros desde FACSA, ¿cómo aplicáis ese tipo de nuevas tecnologías precisamente para gestionar ese recurso tan valioso como es el agua? Lo aplicamos en muchísimas facetas, ¿no? Del ciclo integral del agua, que es como denominamos a toda nuestra actividad, ¿no? Principalmente tenemos también, para contextualizar, tenemos el mundo del abastecimiento, que es coger el agua y hacerla llegar a domicilios y empresas, y el mundo de la depuración, que es hacer que el agua que desechamos pues llegue a no contaminar y la podamos incluso reutilizar, ¿no? Y en los dos procesos aplicamos la inteligencia artificial. Digamos que nuestras principales preocupaciones van encaminadas a usar bien cada gota de agua, y más con el panorama que tenemos de cambio climático y la apuesta de sostenibilidad, ¿no? Entonces, para perseguir ese fin, ¿no? Una de nuestras principales preocupaciones, por ejemplo, es que no se pierda el agua por el camino. No os imagináis el porcentaje de agua que se pierde por el camino, fugas que llamamos, o agua no registrada. Las he escuchado, efectivamente. Porque las tuberías son viejas, las canalizaciones de la ciudad, por diversos factores, ¿no? Por cómo medimos, a veces de manera imprecisa, porque es complejo medir con contadores de agua con precisión. Entonces, la inteligencia artificial aquí nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho porque si algo nos sobra, si algo necesita la inteligencia artificial, son datos. Y datos nos sobran. Datos tenemos, igual esto tampoco es conocido, ¿no? Pero tradicionalmente desde hace 20 o 30 años, en el mundo industrial y en agua en particular, tenemos una cosa que llamamos SCADA, los sistemas donde captamos datos de sensores
constantemente, ¿no? Del agua que extraemos, de la calidad del agua, del cloro que ponemos en el agua potable. Y todos estos datos históricos, al igual que pasa con el mundo de la meteorología, que todos estamos muy familiarizados con el uso de la inteligencia artificial para predicción meteorológica, aunque no lo relacionemos habitualmente, pues nos sirven para predecir lo que va a pasar, para encontrar dónde se pierde agua, por ejemplo, o para alertarnos de que hay algún parámetro químico que medimos constantemente que se desvía y entonces es síntoma de que puede degradarse la calidad del agua potable o depurada. En fin, lo usamos en múltiples, luego pondremos más ejemplos, pero en múltiples procesos de introducirlo del agua en toda nuestra actividad. Y tenemos mucho por hacer todavía. Desde el punto de vista formativo, obviamente ahora ese tipo de nuevas tecnologías requiere un equipo especializado, ¿no? Y entonces, ¿cómo enfocáis cómo formo yo al personal en una tecnología de este estilo? Porque expertos en gestión hídrica los teníais, pero ahora con la nueva tendencia de inteligencia artificial, pues hay que cambiar un poco el chip ahí, ¿no? ¿Cómo lo enfocáis? Sí, es uno de los grandes retos que nos encontramos, ¿no? Los recursos hídricos, la ingeniería hidráulica, la tecnología asociada sigue estando ahí. Es decir, la inteligencia artificial no sustituye reparar una tubería. Necesitamos y seguimos necesitando esos técnicos. Entonces, en las universidades nos planteamos cómo adaptarnos. El problema está en que planteamos la inteligencia artificial, parece que sea como un sustituto, cuando es una herramienta que nos va a ayudar. Entonces, lo que hay que darles es una formación extra, pero no podemos cambiar los planes de estudios para adaptarnos simplemente a ahora os vamos a enseñar inteligencia artificial. No, un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico, un ingeniero industrial tiene un plan de estudios de unos conocimientos bases que ha de tener. La inteligencia artificial le ayudará con esos conocimientos avanzar. Por tanto, mal haríamos de sustituir esos conocimientos por estos nuevos. Lo que tenemos que darles a los estudiantes y a los trabajadores en general que quieran formarse es una nueva base. Por eso está lo de la formación continuada, ¿no? Tenemos que darles nuevas bases para que sepan utilizar esas herramientas, no sustituyan las que hay. Es decir, los técnicos que hay en una empresa explotadora de agua son buenos técnicos o son técnicos que puedan desarrollar sus facetas y el uso de estas nuevas herramientas les pueden ayudar a tomar mejores decisiones o ser más rápidos en ellas. Por tanto, tenemos que darles esa formación extra si es factible o decidir contratar nuevos técnicos que apoyen a esta gente en la nueva toma de decisiones. Entonces, ahora dentro de la inteligencia artificial es un boom porque estamos desarrollando las herramientas. Esa gente lo que está haciendo ahora es desarrollar esas herramientas, pero después esas se tienen que poner a disposición de las personas que toman las decisiones. No vamos a sustituir a esas personas por la inteligencia artificial, sino les vamos a facilitar muchas veces que tengan más tiempo o, lo que es mejor, que tengan más información y más fiable para tomar mejores decisiones. Esa yo creo que va a ser la clave, no la sustitución, sino tal vez incluso sustituir a lo mejor ciertas tareas rutinarias que no hará falta hacer porque las tenemos automatizadas y por tanto esas personas pueden dedicarse a pensar en buscar optimizaciones o mejores procesos, no sustituir. Sí, porque uno de los temas también que puede preocupar, Jorge, y esto pues ahora con las nuevas tendencias tecnológicas es van a sustituirme si no voy a ser capaz de adaptarme o formarme para poder empezar a aprender a utilizarlas, y entiendo que ahí habrá diferentes escalas o diferentes grados de intensidad, ¿no? A ver, aquí bueno, yo veo dos facetas. Uno es qué especialización necesitamos para avanzar y para sacarle partido a la inteligencia artificial. Al hilo de lo que decía Sergio, ¿no? Pues ese perfil de científico de datos que tanto oímos hoy es complicado porque pues, yo lo que entiendo es que realmente es un trío de persona experta en negocio, ingeniero hidráulico, similar o industrial, informático, porque son los que programan, los que hacen los algoritmos de predicción, en este caso, aplicando inteligencia artificial, y el matemático tradicional o estadístico, que es el que se especializa, científico de datos, y los tres combinan pues, sus disciplinas para sacarle partido a esto, ¿no? Y en el ámbito del rechazo, ¿no? O el miedo a que, y yo sobraré, ¿no? Esto ha pasado en todas las revoluciones industriales, ¿no? Y la realidad es que el reto es dedicarte a algo que aporte más valor, ¿no? Y un perfil de una persona que hace algo que ahora afortunadamente puede hacer una máquina, como ha ocurrido tantas veces, pues
reaprenda o se reinvente o se reencamine para poder aumentar la eficiencia de su aportación de valor en la empresa, ¿no? Yo creo que no sobra gente, lo que estamos deseando es que seamos más eficientes y productivos, y si gracias a las máquinas y a este tipo de tecnologías lo somos, pues es bueno para todos. Claro. Hay casos de éxito que podáis compartir, que digáis, mira, gracias a la inteligencia artificial hemos visto esto, nos ha resultado mucho más sencillo, un caso concreto que os venga. En nuestro mundo del agua Sí, en particular. efectivamente, sí, por supuesto. Bueno, sí que hay casos de éxito y se están utilizando en muchos campos diferentes, ¿no? Sí. Una parte, por ejemplo, importante es la predicción de los consumos. Es una de las reglas de oro. Predecir el consumo que se va a tener es algo que es como una de las piedras clave en todo este desarrollo, ¿no? Claro. Entonces, ya hay muchos desarrollos que se están haciendo a la hora de predecir cuál será el consumo o el aporte. Casos ahora, por ejemplo, hace poco con gente de nuestro ámbito, hemos estado viendo cómo predecir, por ejemplo, el agua que llega a una depuradora, pero cuando llueve, porque es difícil, porque llueve poco. Entonces, lo que parecía sencillo después es bastante complicado y hemos necesitado de informáticos, hemos necesitado de matemáticos que nos ayuden a desarrollar los métodos matemáticos para poner en contexto esa herramienta. Esa herramienta sacada simplemente de un matemático o de un informático es útil, pero no deja de ser más que una herramienta. Necesitamos justamente de técnicos preparados que le den contexto y que le den utilidad. Porque si nos creamos herramientas que después no van a ser útiles, por tanto necesitamos que todo esto en verdad acabe en una herramienta que se pueda desarrollar, ¿no? Que podamos decir, oye, pues si mañana llueve, tengo que estar preparado porque tendrá ese consumo. Grupos, por ejemplo, de la Politécnica de Cataluña están desarrollando algoritmos para detectar rápidamente fugas en sectores. Las redes de distribución de agua son muy complejas, por ejemplo, en una ciudad como Barcelona o incluso Castellón es muy complejo, y determinar dónde puede haber una fuga es también uno de los retos que se han estado desarrollando en los últimos años y todavía no está resuelto. Sigue habiendo muchos problemas. Hay grupos, por ejemplo, que están trabajando en determinar dónde hay agua vía satélite. Y están aplicándolo, por ejemplo, en Sudamérica, están aplicándolo, por ejemplo, muchas veces en ayudar en África a encontrar yacimientos, a encontrar pozos para utilizar agua. Claro. Pero después, en otros casos, por ejemplo, se están desarrollando gemelos digitales basados en la inteligencia artificial que te dan un conocimiento de un proceso industrial que antes era, si no inviable, inviable en el tiempo. Es decir, los cálculos eran excesivamente complejos. Ahora, con todas estas técnicas, puedes acelerar los cálculos y, por tanto, otra vez lo mismo, disponer de una información extra grande que tenemos que hacer uso de ella. Tener solo información... Datos no es información es cuando un técnico interpreta esos datos, ¿no? Y por tanto, esa combinación, ¿no? Ahora estamos, insisto, muchas veces en el desarrollo simplemente de la herramienta. Tenemos que pasar a la siguiente fase, que es esa herramienta aplicada a las funciones de un técnico y que tome buenas decisiones. Uh-huh. El ejemplo que ha puesto Sergio es de los buenos, ¿no? El detectar cómo la meteorología afecta al caudal de agua que se produce dentro de una ciudad y cómo afecta eso a la productividad o al funcionamiento de una depuradora, tensionando a veces su capacidad productiva, etcétera, ¿no? Pero hay más ejemplos. Mira, aquí hay una cosa importante también, y es que el triángulo agua, energía, demanda es importante. O sea, cada vez que consumimos agua, estamos usando energía para transportarla, para extraerla, para depurarla, ¿vale? Entonces, además de consumir la necesaria, porque el agua tirarla, pues hoy siempre, pero hoy más es un crimen, digamos, pues lo que queremos es utilizar la mínima energía para poder abastecer la justa en cada momento, ¿vale? Entonces, esa predicción de consumos que decía Sergio, lo que nos ayuda es a saber cuál va a ser la demanda en distintas épocas, según circunstancias meteorológicas, eventuales, estacionales, y adecuar el cuándo extraemos y distribuimos o qué nivel de presión inyectamos en la red para que llegue a su destino en óptimas condiciones, pero con el mínimo esfuerzo energético
posible. Entonces, bueno, tanto en la captación del agua y en la distribución como en la depuración, que también hay mucho proceso químico, esto es más desconocido, ¿no? Pero una depuradora es una máquina compleja, muy sostenible realmente. Bueno, como dato curioso, hay depuradoras que producen el 70% de energía que necesitan para funcionar, con lo cual son casi que se autoabastecen en un alto porcentaje, ¿no? Entonces, algunos de esos procesos de la depuración, concretamente uno que llamamos reactor biológico, donde inyectamos oxígeno para que los bichitos se coman las partículas contaminantes y eso contribuye al proceso de depuración, pues esa inyección de oxígeno consume energía y el cuándo activarla o desactivarla en función de parámetros químicos es algo a lo que nos ayuda la inteligencia artificial. Un ejemplo más. O hay gemelos digitales, entendidos como herramientas que nos ayudan a ver lo que está pasando en tiempo real, pero también a simular y a predecir lo que podría pasar si cambian las condiciones de todo tipo, meteorológicas, químicas, que también son herramientas. Ahí estamos todavía haciendo pilotos y pequeños proyectos, tenemos mucho recorrido, pero es un caso de uso que llamamos, un caso de aplicación bastante interesante. Calidad del agua que lo hemos comentado y fugas sobre todo, ¿no? Fugas, que es un tema muy preocupante. Al final redunda, una pérdida de agua significa agua no llega a su destino, agua pierdo, uso de energía que no he reaprovechado para que el agua llegue a su destino, gasto más energía. Entonces, localización de fugas es un campo enorme donde las imágenes satélite, como por ejemplo, como comentaba Sergio, pues combinadas con nuestros datos de presiones y de consumos en toda esa malla de una red de distribución que es compleja, nos ayuda bastante también a localizarlas y a reparar allá donde ocurran para que no se pierda agua. Sí, yo creo que el caso que has comentado, el de las depuradoras, es uno de los casos paradigmáticos, ¿no? Las depuradoras son complejas, la parte bioquímica es muy compleja, todavía no está resuelta al 100% y necesitamos inyectar oxígeno para que los microorganismos hagan la depuración. La inyección del aire puede consumir un 50 o un 70% de la energía que consumes. Si queremos ser sostenibles, necesitamos depurar más. No a lo mejor en España o en Europa, que lo tenemos bastante controlado, pero a nivel del mundo necesitamos depurar mucho más. Por tanto, la única forma de depurar más y de mejor calidad es intentando desarrollar sistemas que sean eficientes energéticamente. Y después que los sistemas en sí sean eficientes, porque vamos a necesitar tratar más agua en la misma instalación, porque tenemos más población, porque tenemos más necesidades o porque los límites de vertido que nos están obligando a cumplir, con los que estoy totalmente de acuerdo, es decir, límites mucho más estrictos para mantener mejor el medio ambiente, van a necesitar de que tengamos depuradoras mucho más eficientes. Por tanto, hemos de buscar la forma de hacer que ese proceso consuma la mínima energía posible y sea eficiente para tratar más agua. Ahí la inteligencia artificial está teniendo una muy buena aplicación. Desde simplemente tomando los sensores e intentar optimizar los ciclos, como la parte del gemelo digital que estamos comentando, justamente la Universidad Jaume I y FACSA han desarrollado un primer gemelo digital de un reactor biológico en el que ahora tenemos la información completa de todo lo que ocurre en la planta. Lo hemos hecho utilizando inteligencia artificial basado en los modelos numéricos que teníamos y ahora los conectamos a través del SCADA que ha comentado antes. Cogemos todos estos datos, los pasamos a la nube, hacemos los cálculos y le devolvemos al operador información de qué pasará si haces ciertas operaciones. Por tanto, el operador es el que puede decidir ahora sabiendo qué va a hacer, ¿no? Con una información que antes no existía, no era posible tener, ¿no? Por tanto, abre campos nuevos que hasta ahora no están explorados. Y que por tanto yo creo que ahí vamos a tener muchas derivadas que gracias a esto, que es una herramienta, nos permita cambiar ciertos paradigmas, tanto del control como de la eficiencia. Bien, muy interesante. Oye, ¿qué os parece si pedimos algo al camarero y por lo menos aprovechamos que estamos aquí en el Carceller, cerca de la UGI, para refrescarnos, ¿no? ¿Os parece? No, el hecho de la comunicación. ¿Qué estoy haciendo y qué es lo que no se sabe? Claro, porque muchas veces uno de los problemas que hay con
con todo lo que se hace, y en este caso cuando hemos hablado de inteligencia artificial, cómo la aplico al agua, es pues lo que comentabais, ¿no? Que en la Universidad Jaume I habéis desarrollado todo un sistema para poder montar fuentes y que se eviten las botellas de plástico, pero se sabe lo que se sabe, claro. Y entonces es fundamental el que la gente lo vea, porque si lo ve es cuando por sí, o sea, como claro, acabas imitando, decir, ostras, no me imaginaba, ¿no? Que un entorno como la universidad estén en esa línea. Luego yo también quiero, efectivamente. Nosotros lo queríamos llevar a los colegios ahora. A los colegios. Claro, la gente que hemos desarrollado allí, que ha sido fruto de un proyecto, es un proyecto con Faxa, Sí. y además se hizo un concurso para los estudiantes de ingeniería del diseño. Hicieron una fuente, y esa fuente es como un caparazón bastante grande, con la idea de que allí se puedan poner los logos y todo, pero ya no logos de una empresa o de un ayuntamiento, que también está bien, sino estábamos pensando, por ejemplo, en llevarlo a los colegios, porque en los colegios muchas veces la fuente de agua es algo que está apestoso en un lado, que tú cuando vas dices, niño, en la vida toques esa fuente, ¿no? Y ves a todos los días chupando el agua y Después del COVID, más todavía. Claro, entonces hicimos una fuente que fuese higiénica, que se pudiese pintar con colores, y después que todo el mundo fuese con su botellita y que rellene el agua para beber. Pero bueno, es ese punto que nos falta ahora, el siguiente, ¿no? Ir a los ayuntamientos, entonces claro, las escuelas dependen de Generalitat. Sí, bueno, ahí se complica. bastante. Igual que es importante el tándem negocio tecnológico, perfil tecnológico, lo es con el enlace con comunicación. Claro, claro. Muchas veces hacemos cosas súper interesantes, valiosas. Y no se sabe. Y No contamos somos las que capaces de contarlo contamos. con la suficiente intensidad. Sirve Que eso, para- desafío, o sea, en el ámbito del que estábamos hablando antes, ¿no? ¿A qué desafíos os estáis encontrando con la inteligencia, aplicando este tipo de tecnologías, ¿no? Pues mira, hay uno que es importante y es permanente, y ese nos afecta a todos y a nosotros en particular por ser un servicio esencial, ¿no? Porque el agua al final es un servicio esencial que nos llega a todos en casa. La ciberseguridad es uno de ellos. Ciberseguridad, fíjate. La ciberseguridad, que todos la conocemos porque nos pueden estafar a través del móvil o extorsionar, pues en nuestras instalaciones industriales donde captamos agua y sensorizamos, al final detrás hay equipos informáticos, hay software, hay comunicaciones, hay conexión con el mundo OT y IT, que llamamos. OT es la parte más industrial y IT es la parte más informática tradicional. Y eso supone que hay riesgos, y riesgos que pueden potencialmente pues, ser muy relevantes. Pueden ocurrir incidentes como en otros sectores, ¿no? Y ahí invertimos en protegernos y... Porque aparte las redes están conectadas al exterior, porque tenéis que monitorizar, con lo cual son accesibles En relativamente. ocasiones sí, porque tienes que hacer llegar los datos al destino, ¿no? Efectivamente. La famosa sensorización y el Big Data es captar todos esos datos en gran volumen y hacerlos llegar De a alguna una forma. nube, pública o privada. Por lo tanto, el viaje de los datos y las comunicaciones y las barreras intermedias que hemos de poner para proteger estos sistemas, los cortafuegos, que es un término que sonará a mucha gente, pues están ahí, ¿no? Y cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Ese es un desafío importante, ¿no? Y otro también bastante importante, muy relevante para que los resultados de los procesos de inteligencia artificial nos lleven a buen puerto, es la calidad de los datos. Hay tantos datos que hay muchos huecos, muchos datos fallidos, datos que distorsionan la realidad y que impiden sacar conclusiones certeras, ¿no? A veces. Entonces es una asignatura pendiente también, ¿no? Muchas veces nos concentramos en tener muchos datos y pensamos que ya tenemos el valor. No, y el valor es cuando extraemos conclusiones y para eso tienen que estar limpios y ordenados, ¿no? Que lo comentaba Sergio, ¿no? El hecho de que a lo mejor acumulamos tanto dato que luego hay que ver si esos datos son demasiado antiguos, son demasiado modernos o realmente aportan valor para tomar, ¿no? Sí, yo creo que nos hemos saltado a lo mejor una etapa intermedia, ¿no? Ha sido como un crecimiento excesivamente rápido. Y empezamos con el tema de la digitalización. Digitalización al final es sensórica, son sensores, y creo que esa etapa no la hemos evolucionado tal vez como deberíamos. La inteligencia artificial en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos bebe de datos de calidad. Y después necesitamos esos datos para seguir explotando. El problema ha estado justamente en eso, es decir, que no hemos hecho a lo mejor excesivo caso a esa calidad de ese dato y a saber explotarlos o a colocarlos en el sitio adecuado para que te den información. Tú puedes poner en una ciudad 5 sensores y sí, tienes datos de 5 sensores, pero esos sensores te dan
datos que son significativos para el proceso que quieres monitorizar? Pues tal vez hemos ido demasiado rápido y muchas veces ese trabajo de decidir dónde colocarlos, si son significativos, hacer esos estudios, nos los hemos saltado con el afán de tener muchos datos, ¿no? O la proliferación de sensores de bajo coste. Esos sensores están bien calibrados, hay un plan para calibrarlos y tener datos con resultados adecuados. Y después esos datos están bien filtrados y guardados en una nube, o estamos generando un montón de basura digital, por decirlo así, almacenando algo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no puede entenderse sin esa política de datos, y yo creo que se le está haciendo poco caso a esa parte, ¿no? A cuál es esa calidad y si esos datos son significativos y valen la pena tenerlo, ¿no? Entonces yo creo que ese será uno de los retos en el futuro, avanzar en esto. A raíz de lo que estabas comentando de la ciberseguridad, sí que ya han salido noticias de estudios en los que se han intentado hackear, ¿no?, redes de datos o datos meteorológicos o datos sensóricos de alguna ciudad, recuerdo. No sabemos muy bien por qué o cuál es el objetivo, pero bueno, el hecho de que haya alguien que pueda acceder y modificar esos datos puede hacer que se tomen políticas diferentes o simplemente se tengan unos datos para tomar unas decisiones que son erróneas, ¿no? Y por tanto, yo también creo que será uno de los retos. Incluso operar, ¿no? Porque estamos hablando de capturar datos para utilizarlos, pero nuestros sistemas nos permiten operar en remoto, ¿no? Las comunicaciones que usamos son las mismas, merecen especial protección porque puede haber sabotajes también, y los ha habido, ¿no? Nosotros dosificamos en remoto y decidimos dosificar el cloro para el agua potable o decidir caudales tratados y parámetros de operación que pueden afectar a la calidad del agua que sale de una depuradora. Y que puede beber cualquier persona. Son inversiones necesarias para que podamos avanzar con seguridad, ¿no? en este tema. Y al hilo de lo que decía Sergio también, realmente hablabas de calibración. Calibrar los modelos también es un desafío, ¿no? Porque tenemos modelos, algoritmos, programas informáticos que nos ayudan con todos estos datos a sacar conclusiones, y muchas veces el reto es que ese triángulo de persona que sabe de agua, técnico de negocio, informático y científico de datos, trabajen de una manera sincronizada, ¿no? Y uno de los desafíos es que esos modelos, programas informáticos, se calibren para que las conclusiones que se saquen sean certeras y aporten valor, ¿no? Es un desafío también. Muchas veces en estos proyectos invertimos mucho tiempo en calibrar o en ajustar los modelos matemáticos que decimos, ¿no? Es un desafío. ¿Quién lo tiene que hacer? Entre otros, un perfil escaso en el mercado laboral hoy, científicos de datos, ¿no? Claro. Con lo cual, ese yo creo que es, uniendo al hilo, antes hablamos de la formación, ese es un gran reto, ¿no? Muchas veces los científicos de datos o la gente que desarrolle toda esta parte de inteligencia artificial que podamos utilizar, hay que incorporarlos a nuestros equipos, donde tradicionalmente se habla, por decir así, un lenguaje específico o se tienen unas ideas claras. Muchas veces el problema está en que esos equipos entre ellos, parece mentira, pero no se entienden. En la universidad ya sabemos que muchas veces necesitamos didáctica, mucha didáctica, para que entiendan lo que estamos diciendo. Entre nosotros mismos, cuando trabajamos, por ejemplo, con gente que viene del sector más de computación o incluso de procesado de datos, tienen concepciones tal vez de los problemas o de lo que se tiene que hacer muy diferentes. Incluso no somos capaces a veces de desarrollar un proyecto porque no somos capaces de hablar un lenguaje común en el que nos entendamos y lo que significa cada cosa. Entonces, hay un reto grande de coger a estas personas e integrarlas en equipos que tradicionalmente no han utilizado ese tipo de sistemas. Por tanto, hay veces que los proyectos de inteligencia artificial no se desarrollan bien o no llegan a buen puerto simplemente porque hay una desconexión bastante fuerte entre los equipos que tienen que aplicarlo y los que los desarrollan. Entonces, en empresas grandes hay sistemas, ya hay, por ejemplo, os pasa a vosotros, ¿no? En Faxa, que tenéis un gran equipo, ¿no? de procesos informático y demás, pero en empresas un poco más pequeñas a veces choca entre lo que
alguien dice que puede hacer y lo que el otro entiende que después hará, ¿no? Nos pasa a menudo, sí. El que todos estemos un equipo de proyecto juntos y les preguntas o nos preguntamos cuáles son los objetivos de este proyecto, y pese a que los hayamos puesto en común, pues cada uno tiende a su campo, ¿no? Y tendemos a... Es difícil esa comunicación, tendemos a tener visiones conjuntas del para qué de muchos de estos proyectos, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos ahí, también ayudamos a acercar esas perspectivas o ese lenguaje diferente, pues con las colaboraciones que tenemos en la cátedra, ¿no? Y hacemos proyectos constantemente conjuntos, ¿no? De perfiles que son estudiantes, otros que son más puramente investigadores, otros que son más puramente centrados en negocio y en el agua, y los informáticos de siempre, ¿no? Pero el esfuerzo es constante, ahí entendernos mejor es un reto, desafío constante. No solo en casi todas las tecnologías, pero en inteligencia artificial, yo veo que es un reto del que muchas veces se le está poniendo unas expectativas que tiene que cumplir que son irrealizables. Entonces, alguien que comunique mal lo que puedo llegar a hacer y otro que quiere creerse que con esto lo hará todo, aunque no lo entienda, hace que muchas veces estos proyectos acaben en apenas escasos resultados, ¿no? O poca utilidad, y entonces se deseche diciendo, bueno, a ver, tampoco es para tanto y no lo utilizo, ¿no? O ahí se queda. Entonces, yo creo que ahora hay una excesiva excitación en el campo, ¿no? Hay una excesiva ebullición y hay muchas expectativas puestas que no van a poder cumplirse, ¿no? Y eso nos arriesga a que parezca que eso sea un fracaso, como ha pasado en otros casos. Tenemos que darle tiempo que evolucione lentamente, ¿no? No todo se puede aplicar ya, ¿no? Ni las herramientas están pensadas para que se hagan. Hay desarrollos que estamos haciendo en la universidad que posiblemente tarden 10 años en que tengan una utilidad práctica y aplicada. No significa que sean teóricos, sino que necesitan de un tiempo para que se puedan aplicar, para que cumplan las expectativas de lo que se pueda hacer. Y algunas veces van unidas de que aún necesitamos más potencia de cálculo, que esa potencia de cálculo sea más económica, más datos, redes más potentes. Entonces, yo creo que esa aplicación práctica a veces no la cumpliremos y nos puede llevar a que abandonemos a lo mejor ciertas líneas o ciertos proyectos simplemente eso, por frustración a la hora de ver los resultados que se obtienen. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, las expectativas a veces no están muy alineadas, ¿no? Y es verdad que aquí o probamos y nos equivocamos y aprendemos por el camino en una cosa tan emergente como esta, o no haríamos nada. Con lo cual, y a veces eso pues no lo tenemos todos igual de claro, ¿no? Porque el futuro, ¿cómo lo veis? O sea, perdón, ¿cómo veis desde FACSA el futuro de utilizar ese tipo de herramientas, o desde el punto de vista de la cátedra, tanto en educación como en investigación, ese futuro de la utilización de la inteligencia artificial que hemos antes pues lo hemos puesto en la mesa, ¿no? No deja de ser un hype, ahora es un boom, pero no quiere decir que eso, y antes ya se recopilaban datos, pero no se le llamaba inteligencia artificial, pero se estaba haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Es como lo de la innovación, que parece que se ha generado ahora y toda la vida ha habido innovación, desde que el ser humano puso en marcha, construyó la primera rueda, ¿no? ¿Cómo veis el futuro de utilizar este tipo de...? A ver, yo creo que sin duda habrá líneas de trabajo en las que lo descartaremos y otras en las que se incorporará de lleno, y dentro de 10 años ni nos imaginaremos que nos lo cuestionábamos, como pasa hoy con el uso de un ordenador personal o un smartphone. Nadie se cuestiona si eso a futuro va a tener sentido, ¿no? Pues yo creo que aquí ocurrirá igual y se irán incorporando, igual que ya tenemos en el móvil, ¿eh? En el móvil tenemos inteligencia artificial, en el Google Maps cuando decidimos dime cómo llego mejor y más rápido a tal sitio, o en el tema meteorológico o en tantos otros. Pues los tendremos incorporados al negocio. Mucho software de mercado especializado incorporará sus módulos de inteligencia artificial para hacer predicciones, alertas tempranas o gemelos digitales, y otros pues tendremos que seguir aprendiendo, experimentando e incorporando a más procesos, pero que en plantaciones masivas, no en el agua, en la vida cotidiana. O sea, ahora se habla del chat GPT, mucha gente. La inteligencia artificial generativa, en cuanto lo pruebas en cualquier trabajo, es un ayudante excelente para generarte contenidos, presentaciones, PowerPoint, recopilar información, no como haces en Google, sino que te da forma, te la redacta, te la moldea. Correcto. Pues dentro de unos años nadie lo dudará, que no empiezas un PowerPoint partiendo de cero, sino que te dejas ayudar por las herramientas que son fiables y están ahí, ¿no? En el agua igual. Yo creo que no se trata de si será de futuro, sino
el futuro pasa por ahí. A utilizarlo lo vamos a utilizar y de hecho ya lo estamos utilizando, ¿no? Yo creo que simplemente es la graduación. Y después que tenemos que acostumbrarnos también, por lo que estamos comentando, en que la información que nos va a dar, las ayudas que nos va a dar, tenemos que formar a gente que sea crítica con esa información que te da. Uno de los peligros que podemos tener en la inteligencia artificial, en el algoritmo, es que pongas en mano de ella decisiones críticas y que sea ella la que decida. Entonces, esto tenemos que verlo de momento como un asistente a la toma de decisiones y tenemos que formar a nuestra gente para que sea crítica, lo que estamos diciendo. A lo mejor podemos ahorrarle a la gente mucho tiempo en generar esas posibles soluciones porque nos ayuda la inteligencia artificial, pero tenemos que dedicar ese tiempo a formar a las personas para que sean más críticas todavía en la información que me va a dar. La inteligencia artificial no te da la verdad, te da una serie de datos interpretados y que por tanto te da posibles escenarios. ¿Son los correctos? Depende del técnico. No podemos excusarnos en que el chat GTP me ha dado esto, pero ¿es verdad? Hombre, lo ha dado el chat, ya, pero eso no significa que sea verdad. Entonces yo creo que tenemos que ver que nos enfrentamos a una nueva generación en la que tenemos que enseñarle a ser muy crítico con la información que reciba. Porque si antes leíamos en Google un montón de entradas para hacernos un contexto y leíamos libros y artículos, ahora corremos el riesgo de pedirle a estos chats o a estas máquinas que te den esa información y tomar como bueno lo que te ha dado. Claro, entonces la inteligencia artificial es una gran ayuda, nos puede automatizar mucho, pero tenemos que en paralelo formar mucho más a la gente para que sea muy crítico con aquella solución que le está dando. No podemos aceptar de por sí simplemente lo que nos va a dar, ¿no? Y yo creo que ese va a ser uno de los grandes retos, ¿no? Cuando decíamos, ¿nos va a quitar trabajo la inteligencia artificial? Yo creo que lo que nos va a forzar a que la gente sea más crítico y esté más forzada, más formada. Y eso nos hará que seamos más competitivos, ¿no? O que seamos mejores en el trabajo por la forma en que tendremos que afrontar las decisiones que tomemos, porque no nos podremos fiar a pies juntillas de lo que nos dé una máquina o un algoritmo, ¿no? En esa parte. Yo pienso igual, sí. Eso llegará, ¿no? Paulatinamente, igual que hoy no nos fiamos de que un coche conduzca solo, llegará seguro. Sí. Cuando se demuestre que la fiabilidad es mayor que la humana, pues llegará, ¿no? Pues aquí igual, no tomamos decisiones y automatizamos el que una instalación de captación o de depuración de agua actúe sola en base a predicciones de inteligencia artificial. Hoy, en contadísimas ocasiones puede que hagamos algo parecido, pero todavía no. Ya llegará, pero principalmente prudencia, normativa también, para que todo esto esté bien regulado y vayamos con pasos firmes y seguros, ¿no? y tiempo, ¿no? Pero de momento, un asistente a la toma de decisiones, para mí creo que es la clave de lo que esperamos a corto plazo de todo esto, ¿no? Y sirve para, muchas veces cuando estás intentando desarrollar un algoritmo, pasa en la bioquímica, pasa en las matemáticas, pasa en la mecánica de fluidos muchísimo, hay procesos que son excesivamente complejos y todavía no tenemos una comprensión o un modelo matemático que nos dé una buena predicción. Claro. Tener buenos datos, tener esos modelos que más o menos te dan la solución pero no es la correcta, apoyados con este tipo de inteligencia artificial, te ayuda a tener modelos o a tomar decisiones mucho mejores. Entonces, no es que la inteligencia artificial tengo unos datos, me da una solución, sino yo creo que la inteligencia al final será utilizarla en aquellos puntos, ¿no? En los que posiblemente todavía no somos capaces de tomar esas decisiones. Entonces los modelos mecanicistas yo creo que tienen que continuar y van a ser el futuro, pero van a apoyarse en aquellos puntos en los que todavía no sabemos para ayudarnos. En la mecánica de fluidos tenemos grandes problemas, por ejemplo en la predicción de la turbulencia, que es muy caótica. Es una buena herramienta y hay mucha gente trabajando en intentar desarrollar modelos basados en la inteligencia artificial que nos ayuden a comprender ciertos modelos que colocaremos dentro de unos modelos más grandes, ¿no? Por tanto, lo que nos ayudan es a corregir ciertos errores que ahora, por ignorancia de los científicos, no somos capaces de desarrollar, ¿no? Entonces, teniendo muchos datos, posiblemente encontremos ese comportamiento, ¿no? Que es lo que ocurre ahora, por ejemplo, en medicina, que muchas veces se ponen muchos datos en conjunto y te ayudan a predecir
ciertas funciones, pueden ser de las proteínas o de cualquier otro de la bioquímica que tenemos, y te ayuda a decir, oye, pues parece que esto debería de funcionar así, ¿no? Te puede abrir la mente a, oye, pues no lo había pensado, pues parece que sí que esto va por ahí, ¿no? Por eso digo, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta, está ahí, es fantástica, pero lo que estamos diciendo, con prudencia, ¿no? Deberíamos hacerlo. Y más en el agua, que es un sector tan crítico. No puede ser que ella tome las decisiones, ¿no? Además, claro, efectivamente. Bueno, esta es la primera edición de Innovar con B de Bar, y como comentaba al principio, no deja de ser un entorno informal donde hemos intercambiado experiencias, visiones para compartir con todos vosotros y con todas vosotras. Sí que os animamos a continuar escuchándoos. Como os digo, esta es la primera edición de Innovar con B de Bar. Me gustaría agradecer a Jorge Fuentes y a Sergio Chiva el habernos acompañado y haber compartido su visión sobre este tema tan delicado como es la inteligencia artificial aplicada a un recurso tan valioso como es el agua, y que bueno, no hemos acabado aquí, ¿no? Seguiremos reflexionando sobre eso. Y nada más, muchísimas gracias y esperemos que estéis al tanto de las próximas ediciones de Innovar con B de Bar de Spytec, del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I de Castelló.